Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que merece un aplauso más. Un aplauso más, hermanos. Gracias, hermanos de la alabanza. Gracias, hermanos de los instrumentos. Introduciendo instrumentos nuevos, alabanzas nuevas. Gloria a Dios por cada uno aspecto de esto. Gloria a Dios por una iglesia que quiera alabar a Dios, que quiera alabar a Dios, por un pueblo que quiera ensalzar su nombre. Y gloria a Dios por todo lo que como iglesia vemos Dios obrando y haciendo entre nosotros. Yo no sé de ustedes, pero qué hermoso fue poder tener un tiempo de compañerismo. Hermano Chevy, los demás hermanos, gracias, hermano. Damos un aplauso a todos los hermanos que trabajaron en eso. Hermanos de la decoración, tantos hermanos y hermanas trabajando, obrando para que este día sea de poder celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Por eso estamos, porque Él resucitó. Lo hacemos cada domingo, pero este domingo es un poco más especial, ¿verdad? Cada domingo celebramos que Él está resucitado y cada domingo es un día especial, pero en verdad damos gracias a Dios porque de muchas formas culturales y otras celebramos la resurrección. Gracias, Pastor Jeremy, por esa enseñanza y no te pasaste por mucho los 15 minutos, no te pasaste, el doble, pero no. Si eso fueron 15, yo le voy por 3. No se crean. No, hermanos, vayan conmigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y como dijo el pastor, el segundo mensaje va a ser en español. The second message will be in Spanish. And so those of you that don't understand it yet until we get to heaven, listen, you'll get there soon. Amen. Pronto ya van a poder hablar el idioma celestial y ya van a poder juntos así, que Dios los entienda bien. No se crean. Todos los hispanos dicen, sí, así es, ¿no? Y los chinos dicen, no, pues va a hablar chino. No, todos hablan igual. No, Dios entiende todos los idiomas. Gloria a Dios. Él los creó, Él los hizo, ¿verdad? Y qué bueno es poder alabar a Dios, cantar esas alabanzas en diferentes idiomas, escuchar y abrir nuestros corazones para recibir su mensaje de su palabra. La verdad que en esta mañana celebramos mucho. Pero la única razón por la cual sabemos lo que celebrar es porque este libro existe, ¿verdad? Porque es la verdad y en ella encontramos la verdad absoluta y en ella encontramos la razón por la cual celebramos, por la cual nosotros podemos levantarnos y decir, hoy sé que mi Salvador vive, La escena que vemos en Lucas capítulo 23 es la escena que dirige hacia la cruz. Es la escena donde por lo menos autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, grabó una porción que Dios quería que por toda la historia fuera y estuviera, que nosotros pudiéramos ver y aprender de ella. Este libro Dios nos las dejó para ser instrumento para guiar nuestras vidas, para poder saber la verdad. Y usted aquí, yo hoy en esta mañana estamos aquí para recibir de Dios algo de su verdad. Por medio de su Espíritu poder ser dirigidos. Y yo quisiera hablar en esta mañana acerca rápidamente de la decisión. La cruz es un lugar que cambió toda la historia. La cruz fue un lugar que desde ese punto en adelante, cada persona en los últimos 2000 años ha llegado y ha tenido que tomar una decisión hacia la cruz. Y en la escena de la cruz, todo el mundo lo ve en los diferentes dibujos, los diferentes aspectos. Yo sé que mis niños en la escuela cristiana esta semana estuvieron dibujando para una competencia. Y vi en cada una de las escenas, era acerca de la escena de la Pascua, de la cruz. Uno ve las tres cruces. Porque aún en esa escena representa la decisión. Y esa es la escena que yo quisiera que viéramos en esta mañana en Lucas 23. Vemos que dos personajes sin nombre.
Ocurre a veces en la escritura que así es, son personajes sin nombre. A veces ocurre porque son personajes parte de una parábola o algo así. A veces son personas reales que nomás la escritura no, por el Espíritu no decidió dejarnos sus nombres. Tal vez no era importante o era no importante dejarlos grabados. Y aquí encontramos eso. Dos personas que sin nombre, pero cuyas acciones nos dejan mucho por cual aprender. Quiero que veamos en el versículo 39 y daremos lectura del versículo 39 al 43. Dice así rápidamente: y uno de los malhechores, encontramos aquí los personajes, los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mateo nos dice aún algo más interesante. Vamos a ver eso dentro de unos pocos segundos. Respondiendo el otro, entonces hay los personajes, los malhechores, y los dos se separan por el uno y el otro. Así que vamos a hablar del uno y del otro, ¿verdad? ¿De qué hablaron en la iglesia? Del uno y del otro. Chismoso. No. Es del uno y del otro, de los malhechores. Y respondió el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu espíritu. Guía estos momentos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada oyente. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Encontramos en esta escena que se repite en varias de los evangelios. Encontramos estos dos personajes. No nos dice mucho del trasfondo de ellos. Sin embargo, sabemos que tuvieron malas influencias en su vida. Hicieron algo en su vida del cual los llevó a tal punto que en una cultura que disciplinaba a los malhechores de esta forma, habían llegado a tomar tales decisiones en su vida que habían llegado a estar sentenciados a la muerte. Algo que estaba ocurriendo por varias razones. Sin embargo, en esta ocasión nos dice la escritura que no era injusto lo que estaban sufriendo, sino que era justo, era lo merecido. Eran personas muy, muy malos. El trasfondo de ellos no nos dice si estaban casados, si estaban solteros, de la edad de ellos. Nomás nos dice que habían hecho malas cosas y que eran malhechores. Y la escritura nos da muy claro que están en el mismo punto en su vida. Están en el mismo lugar. Aún vayan conmigo a Mateo 27. En Mateo, la escena que él grabó, tal vez lo que algunos escritores dicen, tal vez fue algunos minutos antes. Ya ves que en un evento que está pasando, personas entran y salen de ciertas escenas, de ciertos momentos, están cerca físicamente de ciertas conversaciones y no de otras. Pero dice así el versículo 44 de Mateo 27: lo mismo le injuriaban también, ¿quiénes? Los ladrones que estaban, ¿qué? Mateo nos dice que en algún punto de la crucificación los dos ladrones también estaban diciéndole cosas a Cristo. Y hay mucho que hablar. Tal vez era algún paso del tiempo que el otro ladrón, escuchando las palabras del Señor Jesucristo, que decía que, bueno, volvamos a Lucas 23, dice el versículo 34, que esto es lo que decía Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Tal vez eran las varias frases que Cristo compartía. Tal vez eran los movimientos y los eventos físicos del mundo en ese momento que estaba ocurriendo. Pero algo en ese momento causó que uno de los malhechores tomara una decisión. Y la realidad es que los dos tomaron una decisión, pero uno correcto. Y quiero que veamos cómo llegó a esa decisión correcta. Quiero que veamos rápidamente, porque yo creo que nos sirve hoy, tanto para usted que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, como para mí que lo conozco y a cada uno de nosotros que lo conocemos. Los pasos que le llevó son pasos que nos ayudan. Primero lo que vemos es que el otro primeramente admitió. ¿Qué admitió? Bueno, primero vemos, admitió, dice el versículo 40, respondió el otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente. Quiero decirte primeramente, él aceptó su condición. ¿Cuál era la condición? La condición de él era malhechor, es lo que era. Él aceptó que él estaba ahí porque él era malhechor. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos dice en Romanos que todos hemos pecado. ¿Sabes eso? La palabra de Dios dice que todos le fallamos a la marca. No hay ni un justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Aceptó su condición. Aceptó su condena, dice el versículo ahí adelante. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Querido oyente, este otro malhechor alcanzó a hacer una buena decisión porque él admitió su condición. Él admitió que él merecía su condena. Querido oyente, usted y yo, si en verdad queremos tomar mejores decisiones, tenemos que admitir nuestra condición. Tenemos que admitir que merecemos lo que nosotros debemos de tener. Es la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Toda persona muere. Pero aquí no está hablando de los miles que murieron durante el tiempo de COVID. No está hablando de los miles que murieron en guerras. No está hablando simplemente de tu corazón parando de palpitar. La palabra de Dios cuando dice que la paga del pecado es muerte, está hablando de la separación de Dios eternamente y para siempre. La condena del pecador, la condena del malhechor es lo merecido de cada uno de nosotros. La muerte es algo horrible. Hablando de la muerte espiritual, porque la separación de Dios es la separación de la esperanza. Vemos aquí, el otro llegó a una buena decisión porque admitió su condición, admitió su condena, lo que él merecía, su castigo. Dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Solo si entendiéramos, querido amigo, que por ser humanos que le dimos la espalda a Dios desde el jardín del Edén, Adán y Eva, nuestros tatarabuelos, que el pecado entró a la humanidad, y cuando nacemos en pecado, y cuando vivimos en pecado, y que ese pecado nos lleva a la condena, que es la separación de Dios, y vivimos separados de Dios, y si morimos separados de Dios, entraremos a un infierno verdadero, y ahí estaremos separados de Dios para siempre, porque es la condena que nosotros merecemos. Es la consecuencia que nosotros merecemos. Es el castigo que nosotros merecemos. ¿Cómo llegó el otro a hacer una mejor decisión? Admitió. Querido amigo, querido cristiano, no nos olvidemos que hay que admitir la verdad. La verdad de nuestra condición, la verdad de nuestra condena, la verdad que merecemos aquel castigo. Pero no simplemente vemos que llegó a una mejor decisión
admitiendo algo, pero mira a quién acudió. ¿A quién acudió? Dice el versículo 41, en defensa de aquel que estaba a su lado, mas este ningún mal hizo. Acudió a aquel que es perfecto. El único ser que ha existido en este planeta Tierra que nunca hizo nada mal es el Papa. No es el Papa. No es. No. Es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y Él acudió no a la religión, no a poder portarse mejor. De aquí en adelante voy a portarme mejor. No, Él acudió a aquel que era perfecto. Acudió a aquel que era perfecto. Acudió, dice el versículo 42, y dijo a Jesús. Acudió a una persona. La persona del Señor Jesucristo. Esa persona el cual en las escenas de su vida y su ministerio terrenal habla la escritura vez tras vez, y en este episodio de películas de los escogidos, el director mucho énfasis de cuando Jesús ve a una persona, lo ve real, tal como es. La persona de Jesús era aquel a quien este otro tenía que acudir. En ese momento él dijo: Jesús, amigo, usted y yo vamos a poder tomar la mejor decisión cuando admitimos nuestra condición, cuando admitimos nuestra consecuencia de nuestras decisiones y de nuestro castigo. Nosotros vamos a poder llegar a una mejor decisión cuando acudimos a aquel que es perfecto, cuando acudimos a aquella persona que es Jesús, el Hijo de Dios. Él acudió al perdón. Dijo él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Acordarse de qué? Acordarse de que había hecho tantas cosas malas que lo llevaron a tal punto a que lo iban a crucificar en una cruz. No, que acordara que él creía y defendía quién era Jesús, que él había aceptado la realidad de la posición de Jesucristo, de que él era el sacrificio perfecto, Hijo de Dios. Él acudió a esa verdad, él acudió a esa persona. Él acudió al perdón. Y usted y yo en esta mañana, querido oyente, así llegaremos a una mejor decisión, admitiendo nuestra condición, acudiendo a aquel que nos puede ayudar. Admitió, acudió, aceptó la realidad. ¿Cuál realidad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aceptó la realidad de la vida eterna. Cuando vengas, ¿cómo le iba a decir a aquel otro malhechor al que estaba al lado de él, que estaba a horas o minutos de morir igual que él? ¿Cómo le iba a decir: cuando tú vengas, si tú y yo vamos al mismo lugar, vamos a morir en unos pocos minutos? Pero ¿qué era? Él creyó y aceptó que este era el Hijo de Dios, que en verdad él era quien dijo que era, que en verdad él había manifestado por sus obras y por su vida que él era el único redentor, salvador del mundo, la oveja de Dios que iba a venir a morir por sus pecados. Él aceptó la realidad de la vida eterna. Él aceptó que este sacrificio al lado de él no estaba muriendo igual que él moría por los pecados de la humanidad. Querido oyente, esa realidad sigue en existencia hoy. Sigue siendo verdad para usted y para mí este día. Ese sacrificio que en aquella cruz, cantábamos: aquella cruz. Me salvaste. Ahí pagaste por lo que yo no podía pagar.
cada palabra injusta, cada mentira, cada mal pensamiento, cada mal obra, por la sangre de Cristo fue cubierta ahí. Y lo que Él extiende hoy en este día es la realidad que si tú lo aceptas a Él, tú puedes recibir el perdón y la vida eterna que Él ofrece. El otro hizo la decisión correcta, admitió su condición, acudió a Cristo Jesús, la persona, la única persona que podía hacer algo por él. Aceptó el perdón de sus pecados, la realidad de la vida eterna, la realidad de que él era el Salvador del mundo, que en ese momento iba a morir, pero que su vida no terminaba ahí, que iba a resucitar y que un día Él iba a venir a establecer su reino eterno. Y querido amigo, usted y yo estamos igual que aquel malhechor que hizo la decisión. Está en espera, esperando ese reino, y ese reino llegará un día para todo aquel que da lugar al perdón de Cristo Jesús en su vida. Usted que me escucha hoy, quiero decirte, Dios te ha permitido escuchar estas palabras para que tú puedas hacer la misma decisión del otro. Pero te dije que habían dos decisiones. El primer malhechor, dice la palabra de Dios en el versículo 39, que nomás injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Otras porciones nos dan a entender que fue una burla. Otras porciones nos dan a entender que esto estaba sucediendo no solamente de este malhechor, sino que de los sacerdotes, de los gobernantes y de otros, provocando al Salvador, diciéndole: tú no eres quien tú dices. Tomando la decisión de rechazar la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados. Perdiendo la oportunidad de reconocer el Salvador y la obra que Él estaba haciendo por ellos. Qué hermoso es la escena de esa cruz. Este malhechor tomó una decisión de burlarse, ignorar a Dios y seguir en su camino. El otro lo acompañó por un momento, pero llegó un momento donde él cambió de rumbo. Querido oyente, ¿qué de usted, qué de mí? Hay un momento en tu vida donde tu vida ha cambiado de rumbo. Hay un momento en tu vida, ¿sabes qué? Esto fue en un instante, en un momento, no tuvieron meses. Donde se ve el discipulado de este otro malhechor, no nos dice, nomás nos dice que en ese momento él creyó que Cristo era el Salvador. Él creyó que el sacrificio que él hacía era algo suficiente para cubrir sus pecados. Él creyó que iba a venir en su reino celestial y que la vida eterna acompañado con él. Y esa creencia era suficiente. Y sigue siendo suficiente para usted y para mí hoy. Qué hermoso círculo. Admitió, acudió, aceptó el perdón. Y Cristo lo aceptó a él. Y sigue aceptando a todo aquel que cree en él. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu verdad. Dirige, Señor, tu espíritu. Señor, yo no sé dónde está cada persona en este santuario o al alcance de mi voz, pero ruego, Señor, que tú hables a cada corazón. Si hay alguna persona aquí que ha pasado por su vida y nunca ha admitido la verdad de su condición, del castigo merecido de sus pecados, de sus obras y de su corazón, oh Señor, que hoy sea el día que pueda acudir a tu voz y a tu verdad. Que hoy sea el día en el cual pueda venir a un punto en su vida a tomar una decisión tan importante. Que pueda aceptar el perdón de sus pecados. Que pueda aceptar que tú eres el que tú decías que eres. El Hijo de Dios, el Salvador, el que redime a cada persona de sus pecados.
Oh Señor, que tu Espíritu toca el corazón de aquella persona que en esta mañana necesita escuchar y recibir la verdad de tu palabra. Oh Señor, dirija, Señor. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Tal vez usted, querido amigo oyente, dice hermano Pastor John, yo no conozco ese momento de decisión en mi vida. Yo no he llegado a ese punto en mi vida de poder reconocer, admitir mi condición, admitir que si yo muero en mis pecados, yo voy a estar separado de Dios para toda la eternidad. Y en ese momento yo quiero admitir esa realidad. Y yo quiero pedirle a Dios que me perdone de mis pecados, que entre en mi corazón y que venga a ser el Salvador. Yo creo en Él, yo creo que Él tiene la vida eterna y yo pongo mi fe y confianza en Él. Hay alguna persona que en esta mañana diría, Pastor John, ese soy yo, levantando su mano. Yo nomás quiero orar por ti, sabiendo que esa es la decisión que tú quieres tomar en ese día. Hay alguna persona así que rápidamente nomás levantaría su mano diciendo, yo necesito tomar esa decisión en mi vida. Dios conoce mi corazón y en este día yo quiero reconocer, admitir, yo quiero acudir y yo quiero aceptar a Cristo Jesús. ¿Hay alguna persona así? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga. Tal vez, querido oyente, usted igual que yo, soy cristiano, somos cristianos, pero ¿saben qué? El círculo del evangelio de la verdad sigue siendo una gran necesidad en nuestras vidas. Aún en la vida cristiana hay momentos en el cual tenemos que tomar un momento para admitir nuestra condición. ¿Dónde está en nuestro caminar? ¿Dónde estamos en nuestro caminar con Dios? Tenemos que acudir porque el pecado nos separa de caminar, de estar cerca de Jesús. Y en este día, tal vez cristiano, Dios te ha traído estas palabras para que sean de precaución, para que sea un llamado a tu corazón y a tu vida, de poder venir cerca de Él, caminar con Él y acercarte a Él. Si ese eres tú, me levantarías tu mano, cristiano. Yo quisiera orar por ti. Yo quisiera pedir que Dios obre en tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Terminamos con la invitación abierta para cada uno oyente. Si tú no conoces a Cristo, aquí cada líder, cada pastor estaría más que dispuesto para tomar unos minutos para enseñarte la palabra de Dios, como tú puedes conocer a Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y al tercer día resucitó de entre los muertos porque no tenía pecado. Venció la muerte, venció el pecado y por ti lo hizo. Y en Él tú y yo podemos vencer el pecado en nuestras vidas, vencer la muerte y podemos saber que estamos entre aquel grupo que no pasará por la segunda muerte, sino que estaremos con Él por la vida eterna, igual que aquel otro malhechor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Dirígenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.